ayer, a ver, ¿qué pasa con esto? Ahí está. ¿Me están viendo ahí? ¿Está todo bien? Perfecto. Bueno, mi intención hoy es, en principio, pensando en los ateneos pasados, en todos los ateneos, es poner un poco en contexto el glaucoma. ¿Y por qué poner en contexto el glaucoma? Porque cuando hablamos de cualquier otra patología o casi todas las otras patologías, el paciente viene porque le salta el ojo, se le cae la cara, dejó de ver, tiene un desprendimiento de retina, tiene una uveitis. Tumores, sí, por ahí criticamos que los médicos no ven el fondo de ojos y se les pasan tumores, pero finalmente a veces llegan tarde, y eso es cierto, y lo han hecho notar. Y debo hacer notar entonces que el glaucoma es algo distinto. El glaucoma es algo que todo el mundo toca de oído, pero lo toca. ¿Y por qué todo el mundo se anima a tocar el glaucoma y no se anima a tocar un desprendimiento de retina? Bueno, es obvio, porque el desprendimiento de retina viene sin ver y el paciente lo que espera es ver. Y en el glaucoma, el paciente viene a cambiar anteojos. Difícilmente es que el paciente venga porque no ve. Si el paciente viene porque no ve, es porque es tarde. Entonces, un poco este es un repaso de lo que tendríamos que tener en cuenta cuando estamos tratando un paciente con glaucoma. ¿Por qué? Porque el paciente con glaucoma no se nos va a quedar ciego, seguramente a nosotros, a menos que ya lo veamos en un estado crítico, y tiene 25, 30 años por delante de ser tratado. El problema es que si ese paciente es maltratado o subtratado, estamos perdiendo 25 años para evitar que ese paciente se quede ciego. Porque finalmente no lo sufrimos nosotros como podemos sufrir un desprendimiento de retina, pero lo va a sufrir ese paciente y debemos saber que lo va a sufrir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De nuevo, no me canso de explicar un poco qué es el glaucoma por definición. Y lo hemos dicho varias veces, pero es una retinopatía óptica, neuropatía óptica progresiva con deterioro estructural y funcional, o sea, deterioro que vemos en la estructura, nervio óptico, capa de fibras, anillo neuroretinal, complejo celular ganglional, que son característicos y mesurables. Entonces, característicos y mesurables. Y es que tenemos que saber cuáles son las características y medirlas. Con impacto incluso en el sistema nervioso central. Hemos visto atrofias progresivas del cuerpo geniculado lateral y de la corteza óptica occipital. El factor de riesgo mejor estudiado en este caso es el aumento de la presión ocular, pero no es solamente el aumento de la presión ocular, como ya veremos. Y nuestro objetivo hasta el momento es reducirla. Entonces, esto es para tener una idea estimada, aproximada, de la gravedad de lo que estamos viendo. Las células ganglionares son aproximadamente, y en un paciente de más de 60 años, igual o mayor a 60 años, porque en menores la cantidad de células es mayor, es superior, pero es de aproximadamente 14 millones de células. Eso equivale a una sensibilidad media del campo visual de 27 decibeles. Si ustedes ven en el campo visual, MS 27 decibeles. Eso equivale entonces a que un paciente con 27 decibeles tiene en principio unas 14 millones de células. Después estamos pensando si cuando el paciente hace su primer campo visual realmente tiene esa cantidad de células o ya murieron en forma variable, hasta 50% a veces se dice, antes que aparezca el primer dato en el campo visual. Pero, digamos, para poder tener idea del contexto del que estamos hablando, que tiene 14 millones, 27 decibeles, y que hay una pérdida anual aproximada de 55.000 células por año. Eso equivale a un 0,5% de células por año, que se pierden normalmente por apoptosis. Bien. Por lo tanto, equivale a una pérdida de 0,1, 0,2 decibeles en el campo visual por año,
que es normal. Ahora, cuando estamos ante un campo visual de un paciente con glaucoma, debemos saber qué se considera una pérdida, algo dijo Agustina la vez pasada, una pérdida significativa, y que es más o menos de 1 a 2 decibeles por año, que no es lo mismo. Fíjense que un decibel es aproximadamente un 3.5% de pérdida de células y el otro es un 7.5%. Entonces, estamos hablando que en 10 años pueden perderse hasta el 75% de las células. ¿Qué significa eso? Que durante 10 años nosotros pudimos estar tratando a un paciente con una gotita que nos parece que está bien, con una presión que nos parece que está bien, porque está por debajo de 20, que no la estudiamos demasiado ni la seguimos demasiado. Tampoco hemos por ahí estudiado qué pasa con ese paciente y qué efectos colaterales tiene la gota en ese paciente. Entonces, es interesante esto en el contexto general. Por supuesto, cuando estamos hablando de esa pérdida, no solo importa la pérdida en decibeles que vaya teniendo, sino la velocidad en que esa pérdida sucede. No es lo mismo que pierda un decibel por año a que pierda 5 decibeles por año, porque nos habla eso de otro contexto y evolución. Eso significa que si pierde 5 decibeles por año, ese paciente se nos va a quedar ciego antes de tiempo. Y la idea de todas esas curvas que se ven de normalidad es tratar de que, porque nunca estamos hablando de que estamos curando el glaucoma, estamos hablando de que estamos reduciendo porcentualmente la cantidad de pacientes que se van a quedar ciegos. Además, debemos saber que a pesar de lo que hagamos, hay muchos de esos pacientes que igual van a perder la visión. Depende entonces un poco del estadio en que lo encontremos, y por eso es tan importante. El tratamiento reduce, cuando hablamos de eso, reduce en un 50% la progresión de la enfermedad, no la anula. Y entonces el futuro del paciente va a depender de la cantidad de células ganglionares viables, o sea, de la gravedad del daño y de la velocidad de la progresión. Entonces, dicho esto, el diagnóstico debe hacerse lo más temprano posible y contamos con tecnología al alcance de todos. La utilización conjunta y no independiente de estudios que permiten detectar y hacer el seguimiento de los cambios, tanto estructurales, o sea, del nervio óptico, como funcionales, sensibilidad, que acontecen como consecuencia de la evolución de la enfermedad. Y aumentan las posibilidades, por supuesto, de éxito, de conseguir ese 50% de reducción del daño. Y para esto entonces vamos a ver un paciente que vimos la vez pasada. Independientemente del diagnóstico etiológico de este paciente, pero este era un médico conocido por todos, tratado durante 35 años por glaucoma de ángulo abierto. Este paciente tenía problemas respiratorios, apnea de sueño, hipotensión, tuvo un problema auricular, notaba él que iba perdiendo visión progresivamente, dejó de atender consultorio, se sentía con temor a manejar. ¿Y por qué? Bueno, uno ve ya en el análisis de fotografías una diferencia marcada entre el nervio óptico izquierdo, y fíjense la excavación, casi no le quedan fibras acá, con este otro ojo, que tampoco es normal. Ustedes ven que la excavación es vertical. Hay una pérdida de fibras arriba y abajo. Bueno, entonces, este médico que era consciente que iba perdiendo visión y que ya temía quedarse ciego y tiene dificultades para moverse, tratado por glaucoma de ángulo abierto, empezaron a preocuparse porque con presiones de 12 o 13 aún tenía progresión de su enfermedad. Esto, esperen que lo voy a mover ahí. Este es entonces un campo visual, tiene muchos, pero esto es interesante. Fíjense, año 2017, es un top, que no es el ideal es un dynamic, pero, porque es muy corto el top, pero digamos que esto es lo que le hicieron. Y entonces tiene un daño inferior significativo. Fíjense acá abajo, sensibilidad media 15.8. Si ustedes suman la pérdida más la sensibilidad, les da
casi 27 de sensibilidad media, 26,5. Entonces, que esa es la sensibilidad que tenía. Tiene acá 26 en el otro ojo, con un comienzo de deterioro que podría hasta ser a veces un artefacto, pero no lo parece. ¿Por qué? Porque el nervio óptico del otro lado tenía daño. Entonces, este paciente, tratado por esto, por glaucoma de ángulo abierto, con presiones de 12, 15, no más que eso, que es seguido durante 20 años por su médico, que ha ido a distintas partes, hasta lo hemos visto acá hace años. Llega al año siguiente, eso es lo que me trae, al año siguiente, fíjense, año 19, perdón, 2 años después, la sensibilidad que acá era de casi 16, ahora es de 10. O sea que perdió 6 decibeles en 2 años. O sea que viene perdiendo 3 decibeles al año. ¿Está? Entonces, ¿pero qué pasó? Acá no termina, porque acá le ajustaron la medicación, que estaba en 12, 13, y decían, no sé qué pasa. Cuando me viene a ver a mí, la situación es esta. Entonces uno dice, bueno, primero, tiene 5 decibeles. Ese paciente tiene la sensación inminente de ceguera, y tiene razón, porque en este estado poco podemos hacer para que ese ojo no se pierda en el tiempo. Porque llegamos tarde. Pero muchas veces eso es lo que pasa y nos llega cuando el paciente ya no tiene muchas alternativas. Entonces, ¿y qué pasó acá en este caso? Bueno, primero podemos decir error de diagnóstico. El paciente no tenía un glaucoma de baja presión, el paciente tenía un glaucoma por cierre angular intermitente. Es lo que vimos la vez pasada y es la gravedad de estos problemas. Pero no vamos a eso, pues ya lo hablamos. Vamos al seguimiento. O sea, este paciente, que además el ojo bueno, fíjense en la curva de Bibi, ¿dónde está? Tenía 25 decibeles y ahora tiene 19 decibeles. Entonces, este ojo también está severamente comprometido. Y si no hacemos algo, este paciente en 10 años está ciego. Este paciente en 5 años probablemente está ciego del ojo izquierdo. Vamos a ver qué pasó. Bueno, lo operamos, tenía un volt anticipado, sacamos el cristalino. Las presiones preoperatorias en reposo eran de 28 y el paciente después dijo que a la mañana él sentía que se levantaba con visión borrosa en ese ojo. Bueno, lo que estaba haciendo era un cierre y cada vez ese cierre era más marcado. Después de la operación dejó de tener esa sintomatología, la presión en reposo está en 15. ¿Es suficiente 15 con este campo visual? La realidad es que no. Pero probablemente se enlentezca porque la progresión estaba dada porque hacía presiones que ignoramos, pero probablemente arriba de 30, de noche, cuando la pupila se dilataba y hacía cierres. Entonces, este es un caso para que vean cómo este paciente demoró 30 años en llegar a esto. Tratado, un médico lúcido, y que concurrió porque se estaba quedando ciego, porque no sabía qué hacer. Este es un caso, está bien, es un caso que se puede, puede generar un error de diagnóstico, pero no debiera. Debió haberse ese médico hacer una consulta bastante antes de llegar a este estado. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, existen montones de Ignacio, equipos. te hago una Sí. pregunta. ¿Qué debería haber sido distinto con ese caso? Bueno, ese ¿Qué debería paciente haberse hecho distinto? le debían haber hecho una gonioscopía, o sea, un estudio clínico. Los estudios que vamos a entrar en eso, tenemos en el mercado variedad de estudios. Los estudios nos pueden dar un montón de pautas, pero no el juicio clínico. Entonces, si un paciente progresa y no sabemos qué hacer con el paciente, le estamos cerrando en algo. Puede ser que se te vaya de las manos igual. Puede ser que no cumpla con la medicación. 50% de los pacientes no cumplen con la medicación. Pero cuando ves un tipo lúcido y además ves el fondo de ojos y ves un nervio óptico así,
y haces una gonioscopía y ves un ángulo ocluible y con signos de oclusión, bueno, lo lógico es pensar que este está haciendo bloqueo. Ni que hablar cuando investigas un poquito más y el tipo te dice que de mañana está, que ese es el 10% solamente. Lo que pasa es que, bueno, al final hacen más, no hacen inicialmente la sintomatología. Por eso digo, a veces el glaucoma por cierre angular en sí mismo, a veces es una bendición. El cierre angular agudo, que es lo que todo el mundo le teme. Porque el cierre angular agudo Porque te avisa. pero claro, da tanta sintomatología que si está en África se queda ciego, pero acá difícilmente se te quede ciego y no llegas a esto. Por ahí tienen daño mínimo en el campo visual, pero lo salvaste. En cambio, el 90% que no da aviso es el que tiene gran riesgo de quedarse ciego. Entonces, ahora, tenemos de todo para seguirlos, pero si no estamos atentos a los signos y al juicio clínico que se aplica en todas las otras especialidades. A Bueno, este ahí estamos paciente no le felices. hiciste una curva con reposo también, Ina, y ahí un poco Sí, 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 detectaste. le hice Creo que no lo después, dijiste cuando eso. yo ya veía, no, perdón, sí, bueno, dije que en la primera toma tenía 27 o 28, Ah, ok. no le llegué a hacer curva porque estaba tan mal que dije, quiero ver qué pasa, esto, si se corresponde la sintomatología esa de la visión borrosa a la mañana, no con un problema de baño lagrimal que te decían, sino con un problema de picos de presión, y evidentemente lo era. Entonces, bueno, eso nos alerta, sirve para que nos preocupe porque no puede llegar a eso, no debe. Entonces, ¿qué tenemos para hoy día para ayudarnos al seguimiento de estos pacientes y hacer mejor diagnóstico? Bueno, algo que tenemos hace rato, pero ahora han mejorado en la técnica, y son el SD-OCT, o sea, el de dominio espectral, campímetros estandarizados, o sea, hay montones de campímetros en plaza, pero no todos son buenos y sirven. Hay campímetros, muchos, que no están estandarizados. ¿Cuáles son los campímetros más fiables? El Octopus y el Humphrey. Entonces, todo lo que salga de ahí para seguir en serio a un paciente, más allá de hacer un screening rápido y amortizar el aparato en el consultorio, no sirve. Y las buenas fotografías de nervio óptico, que nos ayudan a sentarnos y analizar esa foto. Porque cuando uno mira el nervio óptico, muchas veces tiene una primera impresión, pero se le escapan cosas. Se le escapan a analizar la capa de fibra, se le escapan a analizar pequeñas hemorragias. No tiene forma de compararlo con anteriores. Entonces, el ideal es buenas fotos de nervio óptico. Ahí tenemos el espectro de los aparatos para utilizar. Y ya ven cómo podíamos haberlo utilizado en este paciente y llamarnos la atención antes. Entonces, con un OCT de capa de fibras de nervio óptico, podemos detectar un daño glaucomatoso inicial que precede al campo visual, a los defectos de campo visual en unas hay variabilidad, pero digamos 4 años, sí. Ahora, eso es en el 60% de los casos. En el 40% restante, eso queda sin detectar. Quiere decir que el OCT es una herramienta, pero no es el total. Entonces, ¿cómo mejorar eso? Bueno, si a eso le agregamos un campo visual y fotografías del nervio óptico, aumentamos significativamente las posibilidades de la detección de daño. ¿Qué hace el nervio óptico? Bueno, con el nervio óptico analizamos el OCT, analizamos el nervio óptico, la capa de fibras nerviosas y la región macular, lo que se llama complejo celular ganglionar. Entonces, es las fibras, la capa de fibras, el complejo celular ganglionar y la plexiforme interna, que son dendritas de las células ganglionares. Eso es lo que vemos en glaucoma para el seguimiento. Vamos a otro caso entonces. Esta es una mujer de 37 años. Hoy, la veo desde el 2011. 37 años, con su corrección 10 décimos, es miope, 12 en ambos ojos, buena paquimetría, excavación 0403. Esta excavación la tiene desde que la vi por primera vez. ¿Qué veo? Un pequeño defecto de fibras temporal superior. Es hipotensa arterial. Perdón, el paciente encima, el otro, el que dejó, además
estaba con timolol. Y estaba entonces con hipotensión arterial, con bradicardia, con las alteraciones ventriculares que tuvo y dificultad respiratoria porque dormía sentado y era por el timolol. O sea que el otro paciente no solo se estaba quedando ciego, su calidad de vida era una merda. ¿Está? Perdón si me están grabando. Pero entonces es tener en cuenta hasta eso, o sea, qué pasa con el paciente íntegro y no solo ir, tomarle la presión y decir tiene 19, está bárbaro, porque hasta 20 es normal. ¿Está? Bueno, esta hipotensión arterial en tratamiento con brimonidina una vez por día. ¿Por qué? Ahora lo vemos, embarazada de 4 meses cuando me vino a ver el otro día. Este es su campo visual de 2020, porque por la pandemia no vino ahora, pero este es el último campo visual. Fíjense que el ojo izquierdo es normal, en este caso tiene 31 decibeles. ¿Por qué? Porque tiene 37 años. En el otro tiene 30 decibeles. Uno dice espectacular. Está bien, espectacular, pero tiene 37 años. Entonces, ojo. ¿Y qué vemos acá? Bueno, esto puede ser un artefacto. Esto puede llamar un poco más la atención porque está en la zona de Bierron. Entonces, ojo con el ojo izquierdo. Yo ya sé por antecedente, además, que tengo que decir esto porque la veo hace rato. Entonces, vamos al OCT. El OCT fue hecho ahora sí, la agarré y le hice un OCT. ¿Qué pasa con el OCT? Bueno, el ojo derecho tiene esa disminución de espesor temporal superior y nasal superior. Acá nos alerta. Lo bueno de esto es que con colores uno se va orientando, pero uno ve también que el nervio óptico es un poco grande, más el ojo izquierdo, pero el ojo izquierdo es normal, mácula normal, o sea, esto es mácula y esto es capa de fibras, anillo neuroretinal. Entonces sabemos que tenemos una disminución ahí en la capa de fibras, algún toquecito en mácula. Entonces uno dice, bueno, lo vi en el fondo de ojos, estoy viendo acá algo que se correspondería con esto, y entonces ya está, me quedo tranquilo, tiene 12 de presión, tiene eso, bueno, no lo sé, ¿cómo puedo saberlo? Bueno, la única forma de saberlo es qué pasó en la historia de esta chica desde que yo la vi hasta ahora. 2010, primera consulta, estaba tratada por glaucoma desde 2008, en otro lado, con COSOP, con un ángulo 4, con restos mesodérmicos, o sea, restos embrionarios, que me hablan de un congénito tardío. ¿Por qué? Porque tenía 0,4, 0,3, lo mismo que veo ahora, 10 años, 11 años después. Ahí la vi, le hice una curva en ese momento, 2010, y ustedes ven que las presiones de los dos ojos, pero sobre todo la del ojo derecho, estaba un poquito más alta, si bien la media no era mala. ¿Qué decidí en ese momento? Por esa edad, por ese ángulo, decidí hacerle una trabeculoplastía, en ese momento con argón. Y ahí va la charla que después vamos a tener con Agus. Entonces, la presión post fue de 12 y 13 sin medicación. En 2018 sigue sin medicación, primer embarazo. En 2020 decido dar Brimopres una vez por día, porque habíamos encontrado 15 y prefería tenerla más baja. ¿Qué vimos en los campos visuales? Bueno, si ustedes ven el campo visual de 2012, tienen esa lesión. Ina, ¿por qué le diste con 15? Perdón, ¿por qué le diste con 15 gotas? Porque es muy joven, tiene lesión de nervio óptico. Brimonidina una vez por día es en realidad casi homeopático. La brimonidina se ha descrito que tiene además un efecto neuroprotector. Era casi para tranquilizar mi conciencia y no era para, de hecho la había tenido sin medicación. Pero como de 12 había ido a 15, prefería darle esa gota. Y volvió a 12. ¿Y a qué hora le das, perdón Ignacio, una vez por día? ¿A qué hora se la da? A la mañana. La brimonidina, a diferencia del timolol, tiene efecto de noche también. O sea que no hay problema, pero ella en la curva, bueno, tenía 19 a la mañana, me podés decir, pero tenía 19 al mediodía también. Entonces preferí darle a la mañana. Ignacio, pero ¿cuánto dura el efecto de esa droga? 12 horas. 12 horas. Por eso digo que era casi homeopático
para quedarme tranquilo, pero no quería dejarla sin nada. Y con eso, en la siguiente curva estaba en 12 en general. Habíamos eliminado el pico de... Bueno, nunca había tenido 19 de nuevo después de la trabeculoplastía, pero ustedes saben que la trabeculoplastía tiene estadísticamente un tiempo limitado de acción. Entonces, habían pasado más de 5 años, estaba con signos de que podía estar perdiendo el efecto, prefería prolongarlo con brimonidina. Pero bueno. Te hago una consulta. Sí. Vos cuando hablas siempre de poner esa chica, por ejemplo, que tiene 15, ¿siempre hablas del promedio de la curva o hablas de una toma determinada hora? No, esa fue una toma determinada. Esa no era en la curva. No. ¿Por qué? Porque a veces implica más que la variabilidad y la media, los picos puntuales. ¿Por qué? Porque si tiene 19 y después tiene 12 durante el día, me preocupa ese 19, más allá de que después te baje la media de la curva. Bien. Y te hago una consulta. Vos entre control y control, ¿tratás de que sean mismas horas los controles? ¿O cómo sabes? Porque capaz un día la viste a las 8 y al mes la viste a las 2 de la tarde. Lo ajusto, habitualmente lo ajusto con la curva, por eso siempre me gusta tener una curva, y cuando en la curva noto algún pico, más allá, por ejemplo, de la prueba hídrica, la prueba de sobrecarga hídrica, lo único que me está diciendo es que estoy agregando artificialmente algo que no es lo que el paciente habitualmente está haciendo, no se dedica a tomar 3 litros de agua de golpe, y entonces, sí, la otra me puede marcar una dificultad del circuito, pero no me dice mucho más. Esto me orienta hacia los momentos en los cuales puede estar peor por X causas, sobre todo a la noche. Sobre todo le presto atención cuando es a la noche, cuando la presión venosa aumenta y entonces aumenta la dificultad de drenaje del trabeculado hacia las venas acuosas, del conducto de Schlemm hacia las venas acuosas, porque aumentó la presión venosa y a veces falla esa autorregulación. Entonces ahí le presto mucho más atención. Entonces, bueno, pero fíjense, en 2012 tenía esto. Si ustedes se acuerdan en la primera, en el campo visual que di ahora, que se los voy a volver a mostrar, eso había desaparecido. Pero bueno, en ese momento yo tuve eso. Con un nervio óptico de 0,4 dije, bueno, puede ser cierto. Y por eso le hice trabeculoplastía. ¿Qué pasó en el siguiente estudio? En el siguiente estudio de 2016, hay otros en el medio, pero quería saltar para que no sea demasiado denso esto, pero fíjense que teníamos 29 decibeles y tenemos 27 decibeles. ¿Por qué? Porque apareció esto. Se borró, bueno, el campo visual, recuerden que no es matemático y no es objetivo. Entonces hay variabilidades y fíjense que acá la respuesta de fiabilidad es 0, que debe ser lo más cercano a 0 posible, y acá es 12,50. Esto me hace pensar que puede haber ahí algún error. Entonces, bueno, fenómeno está medicada, está bajo, tiene 12. Veamos el siguiente. ¿Qué pasa con el siguiente? Bueno, fíjense, 2018, 2 años después, desapareció. Esto que estaba así, desapareció. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Le estamos curando? Bueno, está la fiabilidad en 0 de nuevo. Quiere decir que esto corresponde más a lo que estábamos viendo, al nervio óptico que sigue igual, y que esto que tuvo probablemente no era real. Entonces, bueno, eso nos dice que esta chica, ahí tienen la progresión, que es otro elemento, que esta chica en principio está estable. Y si ustedes ven bien el ojo derecho, esta que fue el campo visual de 2016 y que está abajo y que nos indica que ahí podía haber progresión por un defecto localizado sobre todo, desapareció en el siguiente. Entonces, y el otro ojo se mantiene estable. Ustedes ven que en el tiempo se mantiene estable. Esta es una herramienta muy interesante del nervio óptico, del campo visual, que nos ayuda a tomar decisiones. Pero ¿qué pasa entonces si lo sumamos al fondo de ojos? Lo vimos, se mantenía estable.
Ese fue el último campo visual, ¿ven? Que ese podría de nuevo tener ahí algo que era parecido. Bueno, ahí ven en este último, en el anterior era esto. Casi uno diría que esto es más parecido a la realidad. ¿Por qué? Porque lo vimos en el OCT y se corresponde. Y tenemos ahora otra cosa con el OCT, por eso son interesantes tenerlos juntos. Esto se llama progresión, análisis de progresión. Entonces nos está diciendo que en el 2018 este era el resultado, 2020, 2021. Este es el ojo izquierdo y ustedes ven las curvas que más o menos se mantienen. Quiere decir que, y acá, si bien ahí tuvo una ligera disminución, después se corrigió y está bastante estable. Esto es lo que tiene el OptoView, que no tiene el de Heidelberg, no tiene el SAIS. Porque lo que decían, siempre cuando te venden el aparato dicen algo, pero la gente que hacía en Heidelberg, el HRT y demás, se fue a esta empresa y armaron esta empresa ellos y la tecnología se la llevaron. Fíjense entonces el otro ojo, el ojo en cuestión. ¿Qué pasa en el tiempo con este ojo? Fíjense, la curva está muy parecida a la curva. Tiene algunas cositas, pero mínimas, donde acá, que corresponde a esto, más o menos se ha mantenido siempre muy parecido. Quiere decir que en el tiempo esta paciente se ha mantenido. Y por lo tanto, de nuevo, ¿qué hacemos hoy con esta chica que le había dado brimonidina por 1? Así, para tranquilidad mía, y está embarazada de 4 meses. Suspenderle la brimonidina. ¿Por qué? Porque la brimonidina puede tener un efecto adverso sobre el sistema nervioso central en los adultos grandes, mayores, cada vez me parecen más mayores los adultos mayores, y los bebés, y el embarazo. Entonces el ideal es que esta chica que no ha demostrado progresión no tenga medicación. Por lo que vemos, no va a cambiar tanto esto, y en 6 meses haremos una nueva curva y veremos. Esta por ahí, si uno tiene duda, hoy quizás sería candidata de un SLT. Eso lo va a decir, lo va a charlar Agus con ustedes en un momento, pero bueno, más allá de los casos, lo interesante es compartir con ustedes cómo encarar el seguimiento, el diagnóstico y el tratamiento de un glaucoma. Y bueno, esto ya lo pasamos porque ya tengo que avanzar. Sí. Ya estás en el tiempo de sí, por eso ya me fui. Bueno, listo, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a vos. Vas vos, Agus. Estás muteada, Agus. Sí, voy yo. Un minutito. Ahí vemos bien tu pantalla. Esta ya estaría. Lauri, perdón. Perfecto. ¿Ahí ven bien? ¿Me escuchan y me ven todos? Sí, te vemos. Perfecto, bueno, buenos días a todos. Esta vez me inspiré y le puse un título a mi Ateneo. Vamos a empezar por un casito, como siempre. Una mujer joven de 45 años, con una miopía de -350 y -2, con presiones borderline y paquimetrías finitas, cámaras amplias y excavaciones un poquito aumentadas de 0,6 y 0,5, con el resto del fondo ojo normal. Ahí ven una foto de su biomicroscopía, aparentemente normal. Tiene un iris claro, un cristalino claro, nada que llame demasiado la atención. Y a la retroiluminación nos encontramos con esta atrofia estromal del iris en la media periferia, característica de un síndrome que ya hablé la última vez, el síndrome de dispersión pigmentaria, que se da, esta atrofia se da como consecuencia de una configuración anatómica del iris tal que presenta una concavidad posterior que genera un roce continuo entre la cara posterior del iris y el cuerpo ciliar.
Si le hacemos la gonio, podemos confirmar el diagnóstico con un trabeculado bien pigmentado de manera uniforme en toda su extensión. Y a la dilatación pupilar podemos ver esta especie de anillo de oro en la periferia del cristalino, cerca del ecuador, que se da por el depósito de pigmento en la zona de inserción entre las fibras anulares y el cristalino, que se llama línea de Shea o anillo de Sentmayer, muy de los libros, y es patognomónica del síndrome de dispersión pigmentaria. O sea, acá tenemos ya el sello diagnóstico sin ninguna duda. Ahora, de acuerdo a lo que hablamos la última vez, no sé si se acuerdan, dijimos que lo ideal en todos los casos era poder poner un nombre y apellido al tipo de glaucoma, que en este caso ya lo tenemos, y tratar de estadificarlo para poder definir una presión objetivo, una conducta y un esquema de seguimiento que nos aseguren la menor probabilidad de progresión de la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos en este caso? ¿No? Está claro que es un síndrome de dispersión pigmentaria, pero ¿hay daño, no hay daño? ¿Cuánto? ¿Es un glaucoma o es solo un síndrome de dispersión pigmentaria? ¿Necesitamos tratar a esta paciente o no? Ahí pedimos los estudios de estructura y función para estadificar, ¿sí? Y vemos que el panorama en este caso es bastante alentador, nos da todo más o menos normal, pero la verdad es que los nervios ya muestran un aspecto glaucomatoso, y si bien los valores promedio de la capa de fibras nos dan aparentemente normales, cuando nos fijamos en la segmentación por regiones, vemos que en el sector nasal inferior ya hay un adelgazamiento evidente en ambos ojos, y esto lo muestro en realidad para recordarles que tenemos que tratar de no caer en la trampa del famoso green disease, donde si miramos los estudios a la volada y confiamos ciegamente en los algoritmos que pintan con colores lo que debería estar estadísticamente normal, a veces nos podemos perder detalles que en realidad nos indican daño. Acá, en los sectores nasales inferiores, tenemos unos espesores de 70, 80 que en realidad deberían estar por encima de 100. Entonces, las preguntas que nos podemos hacer son, en este caso, ¿estamos frente a una alta sospecha de glaucoma por síndrome de dispersión pigmentaria y el aspecto del nervio óptico, o ya es un glaucoma pigmentario en estadios tempranos? En este caso podemos decidir si observar a la paciente, de acuerdo si es una sospecha, o tratarla si pensamos que ya es un glaucoma, y en caso de tratarla, definir si vamos a tratarla con gotas o ofrecerle otra alternativa como un láser. Vamos a dejar este caso acá y vamos a volver en un ratito. Voy a presentar otro caso de un paciente, en este caso añoso, un señor de casi 90 años, con tratamiento máximo, un tratamiento con dorzolamida timolol 2 veces al día, latanoprost 1 vez al día, brimonidina 3 veces al día, y una ciclosporina que la tenía medio crónica por un ojo seco crónico. Tenía una agudeza visual de 0,6 en su ojo derecho y 0,3 en su ojo izquierdo, presiones de 22 y 17 con esa medicación máxima, paquimetrías normales tendiendo a finitas. Estaba operado de catarata con una cápsula clara en ambos ojos, tenía una queratitis que ven ahí en la foto en el ojo izquierdo, y ya tenía unos nervios ópticos que indicaban muchísimo daño en el ojo derecho y el ojo izquierdo un poquito mejor. ¿Hay alguien ahí con el micrófono prendido? Aviso por las dudas. Como dato de color, a este paciente lo veían por problemas de superficie y por un pterigion desde el año 2010, y nunca le llamó la atención la presión ocular ni nada, hasta que un día fue por guardia diciendo, literal, veo como por un tubo con mi ojo derecho. Ahí le miraron las papilas y ahí le diagnosticaron el glaucoma. Esto fue a principios de 2019. Se perdieron prácticamente 10 años de tratamiento ahí. En la gonioscopía vemos esto que ya describimos en varias oportunidades y que ya describió también un poco hoy Ignacio, que es el típico pigmento en grumos del glaucoma crónico de ángulo estrecho con cierres intermitentes, donde cada vez que se cierra el ángulo y se genera un contacto irido-trabecular van quedando estos depósitos pigmentarios en el trabeculado. Y en otras partes del ángulo, que no tengo foto, también se podían ver algunas sinequias dispersas en los lugares donde el iris no consiguió volver a su posición original después del cierre, ¿sí? Los nervios ópticos mostraban también, eran un poquito asimétricos, pero el ojo derecho mostraba un daño recontra avanzado y el ojo izquierdo también tenía una excavación un poco aumentada. Y una vez más, a la hora de estadificar, pedimos los estudios de estructura y función y confirmamos el cuadro terminal en el ojo derecho, moderado en el ojo izquierdo, que si se acuerdan, en agudeza visual eran al revés. El paciente veía 6 décimos con su ojo derecho
y 0,3 con su ojo izquierdo. Él consideraba al ojo derecho como su ojo bueno, el izquierdo era el que tenía problemas de superficie hacía años, y describía su visión como mejor definida con su ojo derecho y más amplia en su ojo izquierdo. Acá abajo ven la capa de fibras nerviosas y la capa de células ganglionares del ojo derecho es totalmente afinada, y el ojo izquierdo, como dije antes, moderadamente afinado, ya también llegando hacia el mismo destino. Entonces, recapitulando un poco, tenemos el caso 1 de la paciente joven con daño incipiente, presión borderline, virgen de tratamiento, y el segundo caso de un paciente de 90 años con daño avanzado y presión fuera de target con medicación máxima. Tradicionalmente hubiéramos iniciado tratamiento con gotas en el primer caso y mandado a cirugía al segundo, medio que sin dudar. Y bueno, acá es donde viene el título de mi presentación. Dame una alternativa, porque la verdad es que no sé si me convence empezar a darle gotas a una paciente de 40 años que probablemente necesite usarlas durante otros 40 años más, con todo lo que eso implica en términos de adherencia, superficie ocular, tolerancia, etc. Y tampoco sé si me convence meter en quirófano al señor de entrada, a un señor de 90 años con un daño terminal, que corre riesgo también de quedarse ciego en el posoperatorio o en la cirugía misma, con las pocas fibras que le quedan. Entonces la verdad es que hoy en día, con la alternativa del láser, que antes se reservaba para indicaciones mucho más precisas y acotadas, tipo punto intermedio entre el tratamiento con gotas y la cirugía, es decir, en los casos vírgenes de tratamiento se empezaba indiscutiblemente con gotas y se esperaba la falta de tolerancia o la mala adherencia demostrada para pasar al láser. Y en los casos terminales a nadie se le ocurría pensar algo que no fuera una intervención quirúrgica. Pero hoy, gracias a los avances en el perfil de seguridad de los láseres, la verdad es que podemos considerarlos como una alternativa válida en la mayoría de los casos, al menos como punto intermedio, ¿sí? Como breve reseña, la trabeculoplastia con láser se usa como adyuvante o reemplazo terapéutico desde hace más de 40 años. El objetivo es provocar modificaciones estructurales en el trabeculado para aumentar la salida del humor acuoso. Muchos estudios multicéntricos, de los más importantes que se hicieron en glaucoma, mostraron que la trabeculoplastia con láser de argón no solo bajaba la presión, sino que también enlentecía la progresión del campo visual, solo que con este tipo de láser se generaba bastante daño térmico en las estructuras oculares y se generaba bastante inflamación y ulteriormente sinequias. Ay, perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, se escucha. Con lo cual, buscando, bueno, mejorar el perfil de seguridad del láser, que ya había demostrado su efectividad en disminuir la presión, en 1995 se introduce el SLT, que tiene como, en lugar de realizarse con láser de argón, se realiza con láser YAG, y tiene como target selectivo la melanina intracelular de las células pigmentadas del trabeculado. Usa el 1% de la energía usada con argón, y cada impacto tiene 3 nanosegundos de duración, con lo cual se genera muy poco daño a las estructuras circundantes. En 2019 se publica el Light Study, en la revista The Lancet en Londres, que vendría a ser el estudio más importante hecho con SLT, y que para mi gusto viene a cambiarnos un poco para siempre la conducta con respecto al algoritmo de tratamiento en glaucoma, donde el láser se reservaba como tratamiento de segunda línea. Este es el único estudio multicéntrico randomizado a gran escala que compara la eficacia y los resultados del tratamiento con gotas y el láser en pacientes vírgenes de tratamiento a 3 años. Se seleccionaron 718 pacientes de 6 hospitales diferentes del Reino Unido con diagnóstico reciente de glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular, y se los randomiza en 2 grupos para inicio de tratamiento con gotas o con láser. Se evalúa la calidad de vida, el costo-efectividad, la seguridad y la efectividad clínica a 3 años en ambos grupos. Y lo especial de este estudio, en comparación a la mayoría de los otros grandes estudios hechos en glaucoma, es que en este caso se establecieron presiones target para todos los pacientes con glaucoma y se definió como éxito el logro de estos valores en lugar de buscar únicamente un porcentaje de descenso o un valor absoluto inferior a tal. Y otra característica de valor de este estudio es que en el grupo que se medicó con gotas no se probó únicamente el timolol, como hacen la mayoría de los otros estudios, sino que
se establece un escalonamiento de tratamiento que sea comparable con la práctica diaria. O sea, se empezaron con una prostaglandina y se fueron sumando sucesivamente los beta bloqueantes, los inhibidores de la anhidrasa carbónica y agonistas alfa, hasta llegar a los valores de presión buscados en cada caso. O sea que la comparación del láser no fue únicamente contra una gota, sino contra todas las gotas necesarias para llegar a las presiones objetivo. A los 3 años, la respuesta de los pacientes con respecto a la calidad de vida en ambos grupos fue similar. El 74,2% de los pacientes tratados con SLT no necesitó drogas para mantener la presión en valores objetivos. Los ojos del grupo de SLT tuvieron la presión en target en más visitas que los ojos tratados con gotas. Ningún paciente del grupo SLT necesitó cirugía para controlar la presión, o sea, trabeculectomía, versus 11 que sí necesitaron en el grupo con gotas, y 36 ojos mostraron deterioro de la enfermedad en el grupo tratado con gotas versus 23 en el grupo tratado con láser. Lo que concluye este estudio es que debería ofrecerse el SLT como primer línea de tratamiento en pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensos oculares, apoyando un cambio en la práctica clínica de lo que se venía haciendo. Acá lo único que les quería mostrar es que en este estudio se incluyeron pacientes con todos los estadios del glaucoma, desde hipertensos oculares hasta severos, pasando por los moderados y los leves, lo cual un poco nos abre una puerta interesante para ofrecer este tipo de tratamiento a una amplia gama de pacientes. Y también ahí abajo en el recuadro inferior pueden ver cómo el grupo tratado con gotas necesitó más cirugía, no solo de trabeculectomía, sino también de catarata, con respecto al grupo tratado con láser. ¿Sí? 25 versus 13 de catarata y 11 versus 0 de trabeculectomías. Pero bueno, como no todo lo que brilla es oro, un año después sale a modo de retruque este artículo también del Reino Unido, donde The Real World Outcomes of Selective Laser Trabeculoplasty in the United Kingdom, donde reportan los resultados también a 3 años, pero de manera retrospectiva. Y si bien los resultados a 3 años no son tan alentadores como los del Light Study, se mantiene muy similar el porcentaje de éxito inicial, próximo a un 70%, que según este estudio va disminuyendo hasta caer a un 27% después de 3 años, y se propone como principal predictor de éxito del tratamiento las presiones basales más altas. No así la edad, que uno podría llegar a creer que los pacientes jóvenes, al tener menos pigmento, podrían tener mayores tasas de falla, ni el defecto del campo visual basal, lo cual también nos vuelve a reforzar la idea de que podríamos ofrecerlo en todos los estadios y que ninguno tendría más chances de éxito que otro, ni el uso concomitante de otras drogas hipotensoras. Es decir, tanto este estudio como varios otros que hablan de SLT reportan como mayor predictor de éxito indicar el láser a pacientes que tienen presiones basales altas de 25 o por ahí, más o menos, 25 milímetros de mercurio. Entonces, con respecto a las indicaciones para el SLT, la verdad es que hay papers publicados que lo avalan como tratamiento para casi cualquier cosa, cualquier patología donde medianamente podamos visualizar el ángulo. Ya está reportado como primera línea, como vimos con el Light Study, como terapia de reemplazo en lugar de las gotas, como terapia adyuvante cuando necesitamos bajar un poquito más de lo que ya conseguimos con el tratamiento tópico, pero creemos que cualquiera de los dos por separado no van a ser suficientes. En pacientes jóvenes buscando retrasar cualquier otro tipo de tratamiento o intervención, como vimos en el primer caso nuestro, en los pseudoexfoliativos, en los pigmentarios, en los avanzados, en los cortisónicos, en los estrechos. O sea, hay papers que lo publican también como posible tratamiento para el glaucoma de ángulo estrecho, siempre y cuando podamos visualizar alguna parte del ángulo, abriéndolo usando la pilocarpina o lo que fuera. En definitiva, la verdad es que lo probaron y lo publicaron para casi todo. De ahí a cuáles funcionaron o no, vamos después a hacer nosotros también nuestra propia prueba y seguimiento de nuestra cohorte de pacientes, a ver cómo nos va. Con respecto a la técnica, empezamos poniendo unas gotitas de anestesia y pilocarpina, una horita antes de hacer el láser. Usamos una lupa de contacto espejada tipo gonio con una sustancia de acople y se apunta el láser jack de doble frecuencia al trabeculado con un spot grande predeterminado de 400 micrones de diámetro. El nivel de energía va a variar de acuerdo al grado de pigmentación del ángulo, a más pigmento, menos energía y viceversa.
Y lo que se sugiere es empezar con 0,6 millijoules de potencia e ir aumentando hasta visualizar estas burbujitas de champagne que nos indican que estamos realizando una buena técnica. El láser se aplica idealmente a los 360 grados del ángulo y se estima que hay que hacer unos 100 disparos en total, es decir, unos 25 por cuadrante aproximadamente. Y en ángulos muy pigmentados podemos empezar por tratar 180 grados y postergar la otra mitad para evitar mucha dispersión de pigmento y el posible pico de presión post-intervención. Estoy moviendo tiempo. Con respecto al manejo post-intervención, la verdad es que no hay un consenso general que nos indique exactamente qué hacer en todos los casos, pero en líneas generales conviene usar un antiinflamatorio durante unas 48-72 horas, mantener la medicación hipotensora hasta evidenciar la respuesta al láser aproximadamente un mes después. En casos avanzados conviene dar una pastilla de diabo para prevenir el pico hipertensivo, que en estos casos puede ser peligroso. Hay quienes lo dan de manera sistemática a todos los pacientes, esto la verdad puede ser personal, pero también podemos citar al paciente a las 24 horas para controlar la presión. Y finalmente controlamos a la semana y al mes para ajustar la medicación hipotensora de acuerdo al target y a la respuesta ya consolidada al láser. Las complicaciones más frecuentemente reportadas son este pico hipertensivo directamente relacionado al nivel de energía que usamos, la iritis, la hiperemia o inflamación leves, y la verdad es que, como ya dijimos, no genera sinequias, no genera IPEMA, y lo que sí puede pasar, y podemos tomar como una complicación si se quiere, es que no funcione o que la presión suba durante un tiempo en lugar de disminuir. Antes eran menos alentadores las tasas de éxito, se hablaba de un 50-50, después ese porcentaje fue subiendo 60-40, porque también al principio no se hacía tanto sistemáticamente el láser en los 360 grados, entonces por ahí la presión no bajaba tanto o fallaba en muchos casos. Hoy ya, como les mostré en estos estudios, esa tasa de éxito inicial al menos sube y ya les podemos decir a los pacientes que en el 70-75% de los casos puede llegar a funcionar, pero bueno, en el otro 25-30 a veces no responde. Como conclusión, en el último tiempo pudimos constatar esta tendencia al cambio en el paradigma tradicional del manejo del glaucoma. Antes se solía reservar el láser para casos de alergia, intolerancia, falta de adherencia o dificultad en la colocación de las gotas. Se lo reservaba como tratamiento siempre de segunda línea, y hoy, gracias a las modificaciones en el perfil de seguridad de los láseres, las gotas la verdad es que pueden pasar a ser consideradas a veces como segunda línea de tratamiento en algunos casos seleccionados, y el láser puede darnos la posibilidad de reemplazar, postergar o complementar tanto el tratamiento tópico como el quirúrgico, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, que en los casos de falla podemos volver a la vía convencional y usar las gotas o indicar la cirugía como creamos conveniente. Ahí me apuré un poquito para terminar el tiempo, creo que estamos bien, y a ver si hay tiempo para algunas preguntas o consultas. ¿Están ahí? ¿Hay alguien? Estamos. Perfecto. Me apuré un poquito, no sé si llegó a entenderse bien todo. Básicamente podemos probarlo para todos y todas y ver cómo nos va. Ya empezamos a hacer una ficha de seguimiento para tener un control de nuestros propios pacientes, a ver qué tasa de respuesta y de éxito y complicaciones tenemos nosotros en el consultorio. Y bueno, lo vamos a hacer con Ignacio, ya tenemos la ficha armadita. Agus, la ciclomodulación, que es láser en el cuerpo ciliar. Sí, si quieren les doy, tengo un par de diapositivas de micropulso que pensé que no me iba a dar el láser, pero tenemos como opción también al tratamiento el láser diodo cíclico, que ahora está muy de moda, este micropulso transescleral, que lo que tiene es que, o sea, también es un láser que se usó durante mucho tiempo, pero antes se era de manera continua. Hoy tiene como una modalidad on and off, que estos periodos off lo que hacen es que supuestamente permiten la disipación del calor y hace que haya menos daño colateral. Todo es más o menos aumentar el perfil de seguridad para poder ampliar su uso, ¿no? De la misma manera con el CGT, con el micropulso. Pero no es con argón. No, es láser diodo.
Y lo O que sea, hace es, láser. tiene 3 mecanismos de acción: disminuye la producción de humor acuoso, después también supuestamente aumenta la salida uveoscleral, y también tiene un efecto similocarpina. Lo que tiene el micropulso es que no hay un estudio, no hay ninguno así tan fuerte y pesado como el LIGHT para el SLT, multicéntrico prospectivo, que realmente muestre ¿viste? La eficacia del perfil de seguridad y qué parámetros utilizar. Todavía no está tan claro el balance, el mejor balance de los parámetros como para lograr una buena respuesta con bajo perfil de complicaciones. Es como que si le das muy poca energía, no sirve para nada, y si le das mucha, algunos ojos van a la hipotensión o a la tisis, y todavía se están estudiando esos parámetros intermedios en los que el láser tiene buen perfil de seguridad y buena respuesta. Están ahí, están en camino, no sé, acá Gripo lo está estudiando mucho y está publicando en eso. Dicen también que tiene mucho wear off, el efecto no dura tanto, y bueno, hay que probarlo, la verdad, o ver si sale algún buen estudio de peso que nos avale más su uso, ¿viste? Y su predictibilidad, sobre todo. De todos modos, eso es un tratamiento que es como mucho más de rescate, cuando lo demás no te anduvo. Claro, bueno, eso era lo que fue tradicionalmente, era de rescate, totalmente los ciclos destructivos, porque justamente muchos iban a la tisis o a la hipotensión Claro. inmanejable. La idea de hoy es que Ignacio, apaga el micrófono. al ser más seguros y digamos, más Perdón, predictibles, Arturo. justamente más predecibles, es Arturo creo, no tengan que ser tan de rescate y se puedan ofrecer un poquito antes. Hoy se están usando los micropulsos en pacientes con buenas agudezas visuales, porque se supone que no van tanto a la tisis, por esto que te digo que de esta manera cíclica de mandar la energía, que se supone que es más predecible el resultado. Yo todavía no tengo tanta experiencia como para publicitarlo tanto, la verdad, pero sí quisiera intentarlo, porque estaría buenísimo tenerlo como una herramienta extra, quizás después combinar un SLT aumentando salida y con un micropulso que disminuya producción. ¿Viste? No sé, estaría bueno llegar a ese punto si logramos que sean bien predecibles y no tener estos riesgos de tisis que nos hagan usarlos para casos tan de rescate, como decís vos. La verdad que el SLT está buenísimo en una ciudad como la nuestra. Los pacientes nuestros con glaucoma muchas veces nos bajan la adherencia porque el tema de la sequedad hace que tengan muchos problemas de superficie. Y sí, totalmente. Bueno, también no lo mencioné, pero casos que había mencionado Ignacio antes, las embarazadas, cualquier persona que por algún motivo u otro es bueno reemplazarle las gotas con otra cosa. No perdemos nada con probar el SLT, que lo peor que puede pasar es que no funcione y volvemos a lo que estábamos. Pero sí, nos ahorramos muchos problemas de superficie con el SLT. ¿Ustedes lo usan mucho ahí? ¿Tenés más o menos No, recuento nosotros hecho? no tenemos ese equipo. No tenemos ese equipo. Una cosa, Agus, ¿se han hecho estudios de SLT en casos agudos? O sea, que nosotros con los postoperatorios tenemos muchísimos pacientes que le dura hipertensiones muy altas durante 1, 2, 3 meses. ¿Tiene alguna utilidad? Han hecho estudios con pacientes con aceite de silicón post cirugía de retina, sí. Te digo que sí, para todo. Pues se puede intentar, Bien. digamos, no se pierde nada. Siempre que se pueda ver el ángulo, se puede intentar. Bien. Totalmente. Así que bueno, para la próxima, si quieren, hacemos uno un poquito más detallado del micropulso, pero yo todavía no tengo una experiencia así como para muy amplia como para recomendarlo. Pero sí me interesa probarlo en casos no tan tardíos. Sí, recontra interesante. Y ver cómo nos va. Si es real que es tan controlado y funciona. Porque si es muy controlado pero no me baja la presión, tampoco me sirve. Sí. Bueno, ya estamos creo que en horario, así que muchísimas gracias, y si no Bueno. tienen nada más, nos vemos la próxima. Gracias.